Pues venga, vamos a darle, ya estamos grabando. ¿Estáis todos preparados? Sí. Gracias, Sí, Maribel. ¿Tus hijos están despiertos, Santi? no, pero no tardará mucho en despertarse, o sea que dale caña. Llamada a pista, episodio 154. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño alaparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI plantear la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, muy buenos días. Buenos días, Willy, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal te ha tratado la vida? ¿Qué tal te ha tratado esta semana? Pues muy bien, preparando ya campeonatos de Madrid con los niños en el club, preparando ya también las citas internacionales que tenemos por delante, bueno, y el Villa de Madrid que es este fin de semana, o sea que mucha esgrima, como siempre. Muchísima esgrima, sí. Y al otro lado también de esgrima viene a hablarnos hoy Santiago Godoy. Muy buenos días, Santi. Hola, Guillermo. ¿Qué pasa, Ahora, ¿qué Willy? haces de ¿Qué tal? contrapeso? ¿Has visto ¿Haces de cómo juego con contrapeso? tus Intentas... sentimientos? Juego con tus sentimientos, que sí, que no, que está aquí, que no, que está contento. ¿Me vuelves a poner la Increíble, musiquilla? increíble. Exacto, solo para ti, solo para ti. Pues ya no sé qué decirte. Es ¿Qué, que qué como tal? ¿Qué tal? Santi Oye, se ¿Has visto? perdió He el conseguido capítulo anterior, descolocarte. Yo siempre claro, estoy bien, Willy. Yo siempre estoy Santi, bien. Estoy escucha, cogiendo... escucha a la gente cuando te habla. Godoy. ¿Qué ha dicho? No sé. Escucha. Matei, por favor. que como se perdió el episodio anterior, pues ha perdido el ritmo, es normal. Ay, ¿Ah? ¿sabes dónde estaba? Se ha abierto la veda de la playa. Ah, No han abierto los entonces... chiringuitos, pero ya estoy ahí con el niño todas las mañanas en la playa. Muy bien, ¿tomate una cervecita bien fresquita pagada por Maribel Matei o No, no? no puedo, me la llevo de casa. Me la llevo de casa, porque aún no están los chiringuitos abiertos. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Eso Haces dice. bien, haces bien. O sea, tú llevas 2 semanas sin pasar por el podcast, ¿vale? O sea, has tenido ¿Dos? 2 semanas de tranquilidad, bueno, entre uno y otro, pues te has saltado una semana, ¿eh? Una Bueno, semana. oye, no, dile a la audiencia por qué. Porque grabáis en unas horas, macho, que yo no puedo. Yo soy un padre de familia responsable. Yo tengo vidas humanas a mi cargo. A ver, perdona, ¿eh? Pero llevamos 154 episodios, 154 episodios, y no te pasa muy a menudo esto. O sea, que me parece que esto es más una excusa que una realidad. Ahora, porque mis hijos van creciendo y requieren de cosas. Antes los tenía ahí con un hueso roído y se entretenían solos y ahora no. Qué difícil es ser padre, ¿eh? Qué difícil, ¿eh? La Y ya, conciliación, ¿eh? si te das cuenta, Willy nunca habla de sus hijos, o sea, los tiene abandonadísimos. Los míos. Sí, ya se entretienen solos. Huele, tío. Hombre, es que los Los míos van hijos al de Willy, colegio. los Son hijos más de Willy mayores. escuchan música clásica y leen a Nietzsche. O sea, es como A algo surrealista. Kierkegaard. A Kierkegaard. Claro, son gente muy culta. ¿Sabes? Al mismo nivel que la mansión en la que viven. Son niños que te los llevarías de fiesta a a cualquier lado. Menos Willy pequeño, que cuando empieza a comer azúcar es como los gremlins cuando los mojas después de medianoche. Es verdad, por hijo mío. Es que además, Willy Jr. es un tío que tiene mucha energía, ¿eh? O sea que está siempre activo. Y no le damos mucho azúcar. En general, no damos mucho azúcar en casa, ¿eh? En cambio, cuando va a casas de otros, como en alguna ocasión ha ido a casa de la hermana de Eli, pues ahí hay barra libre. ¿Sabes lo que te quiero Barra decir? libre Esto para un total. niño, barra libre total. Entonces, pues claro, cuando hay barra libre, mi hijo pues no controla. Y a tope, Claro. a Es tope. un drogadicto tu hijo del azúcar, ¿eh? Es un yonki del azúcar. Eso, Es un eso, yonki del azúcar, sí, eso le sí. pasa a una de mis alumnas pequeñas, ahora ya no tanto, pero cuando era más pequeña le dabas una chuche y abría los ojos así, empezaban a temblarle las pupilas y te empezaba a perseguir, o sea, realmente Pero es un problema en tus niños.
¿Qué chuche le No, dabas, estas Maribel? azucaradas. ¿Qué tipo de chuches dabas tú? Yo, de Se muy llama pocas. metadona. De verdad que Lo no. sacaba de unas jeringuillas que se Vaya, encontraba por ahí. vaya. Lo que tenemos que escuchar. Bueno. Oye, vamos a avanzar que esto va de esgrima Pero y Willy, tenemos Willy, que... perdona, perdona. ¿Qué? Oye, ¿Sabes cuál es mi dime, droga preferida? Mi voz es tu droga preferida, ya lo Aparte sé. de tu Si es voz, que que ya... sí que es verdad que me produce placer ecuménico, los NEPs. ¡Epa, ¿Eh? papá! Muy ¿Esto me echáis de bien. menos? Qué bien, cómo me ha gustado esta manera de hilarlo. Pues cuéntanos un poquito más. Esta droga que tú consumes de manera habitual, ¿y qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo la Pues utilizas? es y una por qué droga alguien debería que cocina Ricardo engancharse? Arberas, que es nuestro Mr. White. ¿Habéis visto Breaking Bad? Pues ahora imaginaos a Ricardo Averas haciendo neps. O sea, sería un Sí. poco, ¿no? Sí, Caravana en el en una desierto. caravana en medio del desierto, de Arizona, ahí, el desierto. Exacto. Y pues ahí los fabrica en una caravana y los trafica por todo el mundo ya, ¿no? Porque los grandes tiradores internacionales ya llevan NEPs casi todos. Hombre, si se quieren considerar grandes tiradores, sin duda es como algo fundamental y básico. Así que, efectivamente, los NEPs creados por Ricardo de Veras, que no te abandonarán nunca, no abandonarán nunca tu punta de florete o de espada y que no te harán pasar malos momentos de desesperación cuando tocas y ves que no se enciende la luz. Y no es porque tú no hayas preparado bien el tocado, que también podría ser, pero no es el caso. No es porque tu contrincante haya sido mejor que tú y te haya superado técnica, táctica o físicamente, sino porque la punta ha saltado, señores, la punta ha saltado. Qué sensación más horrorosa ese momento en el cual tocas y no enciende la luz y la punta ha saltado. ¿Y eso por qué te pasa? Pues chica, te pasa porque no tienes NEPs. Así que fencingfan.com, distribuidor favorito, tu distribuidor de confianza, esa persona que le compras el guante, le compras el traje, le compras la careta, habla con él, con ella o con ello y le dices, oye, ponme algo en la punta que sea de calidad, por favor, y no estas cosas antiguallas de 1850 que ya utilizaba Ford en sus coches, pues esto deja de utilizarlo, por amor de Dios, y ponme unos NEPs, que esto es lo que realmente me va a servir en la pista. Así que ya lo sabéis, los NEPs. Los NEPs han llegado, los NEPs han llegado para que sepas, seguro, que el que no tocas eres tú, que eres malo. No es la espada. Ahora, venga, la otra. Venga, va. A mí me pasa, antes dudaba de si encendía o no por la punta y ahora sé que no enciendo porque no Exacto, me oye, da para pues es más. una buena manera de saberlo. ¿Algo más que quieras añadir, Santiago Godoy? Yo creo que los grandes, hay un sector de la población que son grandes consumidores de NEPs que creo que se Muy llaman mecenas, ¿no, bien, Willy? maravilloso, efectivamente. Antes de entrar en el Ole. contenido de la jornada de hoy, de este episodio 154 de Llamada a Pista, que parece que no va a ningún lado, ¿verdad? Porque ahora te estás preguntando, llevan 7 minutos y esto parece que no va a ningún lado, pero esto es como siempre. Así que si estás escuchando esto, ya sabes del rollo de que va este podcast, ¿no? No te preocupes que luego hablaremos un poquito de esgrima en algún momento. Pero antes de todo eso tenemos que hablar de los mecenas. Los mecenas, pues es un tipo de oyente muy especial que tiene determinadas características y también determinados beneficios vinculados. Maribel Matei, cuéntanos un poquito más. Pues los mecenas efectivamente son esas personas que además de utilizar NEPs, o eso esperamos, nos escuchan cada semana y aportan económicamente para que podamos seguir haciendo nuestro capítulo. ¿Qué se llevan, además de la satisfacción de poder aportar a este gran proyecto? Pues el primer programa en el que son mecenas les mencionamos con nombres y apellidos en el programa, nos pueden mandar un audio con dudas, sugerencias, cualquier cuestión que quieran hablar sobre la esgrima o sobre la vida y se lo publicamos y lo comentamos aquí en el programa. Y además, si están por Madrid, les pilla cerca, me conocen, oye, un mensajito y os invito a una cerveza premium en cualquier lugar de Madrid. Así que ya sabéis. Impresionante. Existe con estos beneficios. ¿Quién no quiere ser mecenas? Que me lo quiten de las manos. Que es que te lo llevas todo. Impresionante. Cerveza. Nombrado en llamada pista. Con contenido sin filtrar, que no lo filtramos, que aquí yo cuando me paséis el audio lo pongo aquí y le doy al No. play y aquí nadie sabe lo que vais a decir, o sea, impresionante. Estos son beneficios que no te los da ni Mercadona, fíjate lo que te digo. Mercadona, tío. Que la gente no se da cuenta de que en este programa ha pasado Rubén Limardo,
que ha pasado Vivian Con, que han pasado Carlos Llavador, que ha pasado Teresa Díaz, que ha pasado el equipo de sable femenino. O sea, puedes sonar en un programa igual que esos super mega cracks Y con tu Santiago audio. Godoy, Yo recuérdate, no sé por qué este no ganan más audios, gran güey. Santiago Godoy. Y con esto vamos a seguir avanzando. Claro. Yo estoy en tu drama. Vamos a ir a empezar a hablar de contenido esgrimístico. Y ya sabéis que antes de empezar con el contenido, siempre vamos con las noticias de la semana. El sable termina su proceso de clasificación para el Campeonato de España. El pasado fin de semana, San Sebastián acogió el último torneo nacional de ranking de sable masculino y femenino. En él, Lucía Martín Portugués y Andrés Hernández se colgaron la chapela de campeones, una victoria que les deja como números 1 de sus respectivos rankings. Los segundos puestos fueron para Santiago Madrigal y Araceli Navarro, mientras que el tercer cajón se subieron Celia Pérez y María Ventura, ambas del Club de Esgrima El Oso y el Madroño, y Joaquín González e Iñaki Bravo. Estos bronces cerraron el pleno del Club de Esgrima de Madrid en la categoría masculina, 4 de 4 medallas individuales y el título de campeón de la Liga Oro por equipos. En la Liga Iberdrola, el COIM de Martín Portugués, Ventura y Pérez lidera su pool con 2 victorias a falta de la final que se disputará antes de la gran Precisamente el sable protagoniza el calendario internacional de esta semana con 2 Copas del Mundo, una de ellas en casa. Este viernes dará comienzo el Villa de Madrid, la Copa del Mundo de Sable Masculino. El Polideportivo Municipal Gallur de la capital acogerá la que, junto al Ciudad de Barcelona, es una de las grandes citas internacionales que se celebra en España. Al torneo, que durará todo el fin de semana y permitirá el acceso de público, acudirán 20 tiradores españoles. Entre ellos estarán Iñaki Bravo, Andrés Hernández, Óscar Fernández y Santiago Madrigal, el cuarteto que saltará las pistas en la competición por equipos. Antes del inicio del torneo y después de su finalización también hay eventos importantes. Del 1 al 5 de mayo se ha celebrado en el CAR de Madrid una concentración internacional previa a la Copa del Mundo a la que han acudido tiradores de 6 países distintos, entre ellos Hong Kong y Japón. Después del Villa, el 9 de mayo a las 5:30 de la tarde, el campeón olímpico Aros Siraji presentará en el Consejo Superior de Deportes un documental sobre su trayectoria deportiva. Por su parte, el sable femenino buscará repetir medallas en la Copa del Mundo de Túnez, el último torneo por equipos antes del Campeonato de Europa. La Fencing Peace Caravan parte hacia Polonia. El equipo, formado por esgrimistas y profesionales de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, salió el pasado lunes de la capital hacia el país limítrofe con Ucrania para recoger a los niños y niñas que serán acogidos por familias y clubes españoles. No han ido con las manos vacías. En su caravana han llevado material sanitario, ropa y otros productos que recogieron a lo largo de la semana pasada. Está previsto que lleguen a Polonia el jueves, algo que a fecha de grabación aún no ha ocurrido. Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, oye, documental de Szilágyi, esto interesa mucho, ¿no, Godoy? Sí, la verdad es que lo pondrán en Netflix, en HBO, en Disney Plus, no sé. En Filming, quizás, en Filming. En Filming. En Filming o en página... da igual. La verdad es que siempre es interesante conocer un poco supongo que la historia irá del día a día de Szilágyi y cómo ha conseguido los resultados que ha conseguido, que realmente es uno de las grandes leyendas de la historia, ¿no? Ya ha podido entrar en ese Hall of Fame de tiradores que cosechan éxitos que pocas personas tienen. Y siempre está bien poder aprender de lo que hacen, cómo lo han hecho y sacar un par de ideas que nunca está mal como elemento motivacional, tanto para entrenadores como para tiradores. Yo creo que sobre todo para tiradores, porque que yo recuerde, todos los grandes tiradores que han pasado por aquí han empezado o en un cole o de esgrima de casualidad y han llegado a ser grandes campeones. Y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Trabajo, constancia y muchas ganas de hacer esgrima. Pues ahí estaremos intentando pillar a Szilágyi por Madrid, intentando hablar con él, conseguir su contacto a una entrevistilla, a ver si puede caer aquí la exclusiva. A ver si tenemos suerte y lo podemos traer aquí a presentar su documental. Oye, ¿y de la Fencing Peace Caravan sabemos algo? Ya
Pues salió, como decía, el pasado lunes hacia Ucrania. Lo último que sabemos que Ana ha publicado en sus redes sociales es que salían hace pues 17 horas desde el jueves, o sea, el miércoles más o menos a mitad del día salían de Francia ya y de camino a Polonia en principio llegarían el jueves. ¿Cuándo llegarán con los niños y niñas? Pues aún no se sabe, seguiremos pendientes de sus redes sociales. Como sabéis, Fencing Peace Caravan, tanto en Instagram como en Facebook, podéis seguir pues ese camino que están haciendo en autobús con todo cargado para poder llevar la ayuda allí y poder traer a los niños que yo, por ejemplo, voy a tener uno en el club. Ya os diré más o menos cómo es la adaptación, porque también es complicado, obviamente, para ellos y para nosotros tratar una situación tan delicada como la que traen esos niños. Y por ahora sin ningún problema, sin ninguna limitación, pues siguen su camino y ya estarán cerca de su objetivo final, que es Polonia, que es esa frontera y esas familias que se despiden de sus niños para que vengan aquí a España. Muy bien, pues ya nos irás poniendo al día de cómo va este proyecto solidario salido desde Madrid para poder ayudar y apoyar a todas estas niños y niñas que bueno, están en esta situación tan complicada de haber tenido que huir de sus casas y que siempre suma a estas circunstancias tan complicadas y complejas que se viven todavía ya más de 2 meses después de que se iniciase el ataque de Rusia a Ucrania y que quizás aquí ahora en España, en Europa, no sigue tanto, pero es un conflicto que cada vez va más, cada vez es más cruento, no, más cruel y más complicado para la gente, tanto de fuera como que está viviendo dentro, sobre todo, ¿no? Pero bueno, oye, vamos a seguir avanzando y vamos a hablar más de esgrima todavía, porque además hemos tenido un fin de semana plagado de competiciones, de Copas del Mundo, con competiciones individuales y competiciones por equipo, y hoy toca review de competiciones. Así que Maribel Matei, vamos a irnos a Bulgaria un momento, vamos a irnos a la competición de florete masculino y hablemos de qué pasó en esa Copa del Mundo de Plovdiv. Pues el titular principal sería que Italia da un golpe en la mesa tremendo. El país vecino no solo copó 3 de las 4 medallas individuales, sino que también se llevó el oro por equipos. Empezando por el sábado, que fue la competición individual, las semifinales enfrentaron la primera a Tommaso Marini contra Daniel Garozzo. Marini, de 22 años, consigue su segunda medalla en Copa del Mundo, la segunda, de hecho, esta temporada, para escalar ya con esa edad tan joven al top 15 internacional. En su camino derrotó con muchísima contundencia al número 1, Cheung, que no levanta cabeza, 15-8, y de forma más sufrida, eso sí, a su compatriota Bianchi, 15-13. Por su parte, Garozzo consigue su primera medalla individual después de la plata olímpica de Tokio, y después del primer asalto contra el polaco Radkowski, que le llevó hasta el 14-13, pues no tuvo realmente ningún problema el italiano para mantener el número y llegar a esta semifinal. ¿Cómo fue el asalto entre estos dos compañeros? Pues empezó golpeando la juventud, empezó golpeando Marini en la corta distancia, con respuestas que encontraban a un Garozzo muy impetuoso. Salió con muchísima energía el campeón olímpico. A partir de ahí arrasó a su joven compañero, que buscaba la parada y el contraataque, y lo que encontraban eran unos maravillosos ataques de Garozzo, cambiando la línea y entrando con todo en distancia de tocado. Estos ataques, junto a las remises, fueron desequilibrando aún más la final, y la velocidad de Garozzo, que incomodó mucho a Marini, pues al final lo que hizo fue aumentar tanto a distancia del marcador que ni siquiera unos grandes ataques sobre preparación del joven tirador italiano pudieron remontar el asalto. La corta distancia terminó por sentenciarle. Vaya recital de respuestas de Garozzo en ese cuerpo a cuerpo, algunas de hecho casi imposibles, y ese dominio indiscutible que se vio en la pista se tradujo en el marcador 15-6, un correctivo muy fuerte para Marini, que a pesar de esta agria derrota, pues suma una nueva medalla y sigue creciendo a nivel internacional a pasos agigantados. La otra semifinal, como decía, pues tenemos otro italiano, a Focconi. El italiano empieza a coger ritmo en el terreno internacional, ya que antes de Tokio era el líder indiscutible del florete internacional y ahora ha caído hasta la 4ª posición. Después del bronce de París esta misma temporada, regresa a un podio tras tirar directamente del cuadro con muchísima contundencia a Menjar y Masialas, estadounidenses que, igual que Cheung, pues no están teniendo un 2022 muy alegre. Enfrente tenía a la sorpresa de la competición, a Semes, el húngaro, 19 años, cuarto del ranking junior
y que ocupa la posición 58 en el senior, se benefició del pinchazo de Shikine, número 2 de la competición, pero aún así es cierto que ganó a huesos duros a lo largo de su camino, primero a Bola en 32 y a Aitken, el estadounidense, en 8 con un 15-14 de infarto. ¿Qué pasó en esta semifinal? Pues Focconi estuvo mucho más comedido que Garozzo en lo que vimos en el otro asalto. La presión de Semes es cierto que le obligó a hacer preparaciones más lentas porque salía como un caballo desbocado desde el primer minuto y tuvo que rectificar con ataques un poquito más lejanos para no caer en el contraataque del húngaro. Pero aunque el ritmo de esta semifinal era más lento, el dominio de Focconi fue igual de contundente que el de su compañero Garozzo. Golpeó a Semes una y otra vez con ataques, bien con paso y fondo cambiando de ritmo, bien con fondo cuando el húngaro se quedaba en distancia intentando sacar un contraataque que no le llegaba a funcionar. Semes logró colocar respuestas cuando conseguía abrir un poquito la distancia, pero el italiano se las devolvía con otras paradas y otras respuestas mucho más eficaces. Focconi cerró el asalto con la misma tranquilidad con lo que lo había tirado, un gran ataque sobre la preparación para un 15-4 muy merecido para parte del italiano que vuelve a la senda de la victoria. La final entonces pues cruzó a dos grandes amigos, lo vemos en sus redes sociales, compañeros de equipo, y a un Garozzo que no había conseguido ganar nunca a Focconi en competición internacional. Y lo cierto es que esta vez tampoco pudo. Y eso que al principio parecía que iba a apabullar a Focconi igual que lo había hecho con Marini. Con la punta fuera y velocidad de piernas se puso por delante en el marcador e incluso hizo que Focconi se saliera de la pista. Ese era el nivel de presión de Garozzo. Este planteamiento, es cierto, tenía sus riesgos y Focconi encontró enseguida el punto débil. La base de contraataques evitó que su compañero se fuera en el marcador y le obligó a cambiar a ataques un poquito más lejanos. Le salió bien a Garozzo, que volvió a coger ventaja en lo que fue verdaderamente un asalto tácticamente muy bonito para quien le guste el florete y también muy emocionante. Y es que Focconi le dio la vuelta al marcador, se puso por delante con unos grandes ataques sobre la preparación y que terminó cerrando la final a su favor. 15-10 para el ex número 1 internacional que consigue un oro 3 años después de su último primer puesto. Pues final italiana, ¿y qué tal le fue al colectivo español? ¿Qué tal le fue a Carlos Llavador? Pues Carlos Llavador, como dices, pues volvió a ser el mejor de la expedición española, aunque no pudo repetir el buen resultado que consiguió en Belgrado con ese tablón de 16. Se metió directamente en el segundo día con una gran pool, pero allí se encontró pues como algo así como una sombra del pasado, un tirador que se niega a retirarse. Miles Chamberlain Watson, el estadounidense, impuso una distancia en la pista y en el marcador muy incómoda para Java, que no conseguía evitar los contraataques ni las paradas respuestas cortas del estadounidense. El español tuvo más acierto en su lado de la pista, con grandes paradas que le acercaron a la remontada, e incluso con un 13-14 en contra, se veía, por lo menos le veíamos paradójicamente muy cerca de la victoria, por la esgrima que estaba demostrando Java, pero al final la distancia era tan corta, la victoria de Watson estaba tan cerca, que un error en el centro de la pista que aprovechó el estadounidense con un ataque sobre preparación cortó el camino del español hacia el siguiente tablón. Por su parte, Nacho Bretó perdió por la mínima en 128, 12-11 y Yago García Prado y Roger García Zorriz no superaron la fase de pools. Y como buena Copa del Mundo también tuvimos competición por equipos. Sí, antes decía que Italia ganó la competición, pero sería más correcto decir que arrasó, y es que ninguno de sus rivales en ningún tablón superó los 30 puntos. Destrozó a Estados Unidos en semifinales, 45-27. El equipo americano sufrió de lo lindo en 8 contra Hungría y aún más contra Japón en la lucha por el bronce, que terminó llevándose por un ajustado 45-42. En la final, Francia, que se desfondó para remontar el encuentro de semis contra Japón, también pasó por la apisonadora italiana. No estuvo cerca en el marcador ni en el primer parcial. Oro brutal para Italia, que no perdona ni un tocado. Fuera del podio, la mayor sorpresa fue la terrible actuación de Alemania. Sin Jokic ni Kleibring, grandes retirados después de los Juegos Olímpicos, ni Sanita ni Klein, Alemania se hunde de forma espectacular. Termina 13ª después de perder a 14 en tablón de 16 contra Corea. Entre las víctimas de Italia también estuvo España, que a pesar del 45-20 que recibió del país vecino, hizo una importante 10ª posición ganando a Taipei primero, Egipto, Argentina y cayendo finalmente ante Hong Kong en el 9º y 10º puesto.
Pues ahí tenemos lo que pasó en Bulgaria. Impresionante la recuperación del equipo italiano, que parecía bueno, que con los grandes tiradores que tenían últimas temporadas no estaban a este nivel. Y fíjate, no solamente veteranos como Garocho, sino personajes como Marini, que empezamos a ver también con un nivel de capacidad de tener resultados recurrentes, que esto es muy importante, de manera seguida. Nos vamos, si os parece, cogemos el avión, nos vamos a Alemania, nos vamos a Europa, a Tauber, a ver qué pasó en la Copa del Mundo de florete femenino. Aquí no hubo dominio italiano, de hecho la única que consiguió la medalla en Alemania no fue la italiana esperada. Encontramos en semifinales a Erika Cipresa, la italiana número 23 de la FIE, tercera medalla para su palmarés internacional. La última fue también, de hecho, en Alemania, en Tauber, en 2019. Esta italiana que fue la protagonista del Gran Culebrón antes de los Juegos de Tokio, ya que fue seleccionada por decisión técnica para ir con el equipo en vez de otras tiradoras que a lo mejor tenían mejor ranking incluso interno, pues al final parece que esa selección no estuvo tan desencaminada. Grandísima competición de Cipresa, que se cargó en 16 a su compañera Liche Volpi 15-14 en un gran asalto y en 8 a la niña prodigio de Canadá, Jessica Wu. Enfrente tenía a Anita Blaise, la francesa de 30 años, que regresa a un podio 7 temporadas después de su primera y única medalla internacional. Le vino bien la retirada de Yuka Bueno, número 4 de la competición, lo que le hizo el camino un poquito más sencillo hasta el podio. En esta semifinal, la francesa aprovechó desde el principio la falta de acierto de Cipresa, que fallaba en la finalización de sus acciones, o bien se equivocaba en la distancia o directamente erraba con la punta. Así, con ataques que no encontraban apenas oposición, Blaise se puso nada más y nada menos que 7-0. Pasó más de minuto y medio hasta que la italiana consiguió sumar, primero con remises y después con paradas, hasta que se fue acercando en el marcador de un asalto que fue perdiendo ritmo. El colchón inicial de tocados que tenía Blaise hizo que siguiera tirando con tranquilidad, leyendo bien la presión de la italiana tanto en ataque como en defensa, pero aún así la italiana Cipresa tuvo destellos con buenos ataques, complicando el final de la semifinal a una Blaise aletargada hasta llegar al 14-13. La francesa cerró el asalto con el susto en el cuerpo en un error de cálculo de Cipresa, 15-13, para acceder a la final. ¿Quién la esperaría allí? Pues eso se dirimió en la segunda semifinal. La primera de las tiradoras fue la gran tapada de la Copa. Karen Miyawaki, la japonesa de 25 años, consigue su segunda medalla internacional, que suma a la plata que consiguió en un gran premio en 2018. Llegó desde las pools, tiró absolutamente toda la competición la japonesa y en el tablón principal sufrió de lo lindo. 32 y 16 los pasó por un único tocado y derrotó a tiradoras tan fuertes como Tangerlini, Butruille y Chen, número 3 del torneo. Enfrente tenía toda una campeona como Slee Kiefer, la estadounidense, que estrena liderato mundial sumando una nueva medalla al oro olímpico y a los 34 metales que ya hay en su palmarés. Llegó a 8 con solo 9 tocados en contra. Ahí se ve el dominio de la estadounidense. En 8, eso sí, tuvo que darlo todo para ganar 15-14 a una Ariana Rigo que coge ya ritmo internacional después de ese parón después de Tokio. En esta semifinal lo que vimos fue un baile prácticamente a lo largo de la pista de Kiefer y también un baile, digamos, que ella dirigía, a veces con más y a veces con menos aciertos. La japonesa la dejó bailar, consiguió explotar los contraataques ante la salida con la mano recogida estadounidense o rompió el ritmo del vals de Kiefer terminando el ataque cuando ella pensaba que le seguiría el paso. La campeona olímpica dio entonces un golpe en la mesa, subió el ritmo, acosó a Miyawaki al final de la pista y a base de remises y ataques le dio la vuelta al asalto. La japonesa luchó, no cejó, leyendo muy bien el planteamiento de Kiefer y además estando muy cerquita en el marcador, sorprendiendo con ataques, pero la estadounidense tiró de experiencia y paciencia para cerrar el asalto con la enésima remis. En la final teníamos a Kiefer y a Blaise. Al principio lo que vimos en este asalto fueron muchas acciones y pocos tocados, muchos blancos no válidos, al menos hasta que Kiefer logró el acierto que había tenido en la semi con la continuación del ataque. Entre eso y un gran trabajo con el tiempo, la francesa vio prácticamente sus ataques frustrados. Blaise tuvo que entrar en el juego de las segundas intenciones, de las segundas acciones, pero la estadounidense se lo sabía mucho mejor. Era su terreno, al fin y al cabo, el cuerpo a cuerpo, el continuar sobre la parada, el contraataque, y aunque la francesa intentó cambiar la distancia para evitar la punta de Kiefer, la campeona olímpica salió a la ofensiva para agrandar la distancia y cerrar el asalto.
un nuevo oro para la estadounidense que no se cansa de ganar. Pues fíjate, de retirarse a salir en el anuncio de meta y volver a la competición y estar arriba y estar arriba y estar arriba. Ojito con Kiefer, ¿eh? Las vueltas que da la vida, verdaderamente nadie entendía por qué se iba a retirar después de llegar a lo más alto de la ola con ese oro olímpico, y ha demostrado que puede llegar a París y que seguramente llegue pues como número 1 internacional. Es la historia de mi vida, ¿eh? Lo del anuncio de meta, lo de retirarse y yo le dije volver, no lo de... A Marky, que le gusta que le llamen Marky los colegas, a Marky no, le dije que no podía, que estaba liado con llamada a pista. Normal, la vida es cuestión de prioridades. Muy bien. Oye, ¿y qué pasó en Tauber con el combinado español? ¿Qué pasó con María, con el resto de tiradoras del combinado español? Pues la mejor del combinado español fue María Mariño, que por fin encontró la victoria. La tiradora de Vigo se metió directamente en el segundo día después de ganarlo todo en la pool. Con un buen número, derrotó en 64 a la egipcia Hani en un asalto que dominó desde el principio. En 32 dio la sorpresa ganando también a la italiana Battini, número 13 de la competición. La fuerza de María desbordó a la italiana. La española peleó todos los cuerpos a cuerpos, leyó perfectamente los ataques de Battini para sacar el contraataque y controló la distancia con unos desplazamientos magníficos. Finalmente cayó en 16 contra la campeona de Alemania, Blaise, en un combate en el que empezó muy bien, dominando mucho el tiempo con ataques sobre preparación, un ritmo de piernas estupendo como el que no lo habíamos visto prácticamente nunca, pero en el que terminó encallando en la finalización de los ataques ante una francesa muy acertada contraofensivamente. 14ª posición para María, que supone el mejor resultado de su carrera en Copas del Mundo, superando la 15ª que consiguió en Polonia en 2020. Teresa Díaz también llegó al tablón principal después de ganar sus asaltos de la fase preliminar. Le tocó enfrentarse allí a uno de los cocos de la competición, la francesa doble medallista mundial Isaura Cibú, que no dio opción a la española con un 15-5. Por su parte, Andrea Bretó y Ariadna Castro se quedaron en el tablón preliminar. Y aquí también tuvimos Copa del Mundo y por tanto también competición por equipos. ¿Qué pasó con los equipos, Maribel? Pues como decíamos antes, por titulares. El primero, una Francia sin Cibú, no pudo parar en la final a Italia. Después de la tremenda remontada que protagonizó la francesa en Belgrado, el equipo italiano se tomó su venganza pasando por encima del conjunto galo para llevarse el oro. Errigo, por su parte, parece consolidarse como el cierre italiano a falta de menos de un año para el inicio del periodo preolímpico. Más allá de la victoria de Italia, ¿qué pasó con España? Pues no pudo repetir el 6º puesto del Belgrado, pero plantaron cara a un Correos equipo canadiense en 16. Iban bien en el encuentro, pero terminaron perdiendo para finalizar décimas tras ganar a Chile, Hong Kong y caer en el último encuentro contra Ucrania. Aún así, 10ª posición importante, siguen en esa senda del top 10 que las acerca a poder soñar, pues, ¿por qué no?, con una clasificación Muy olímpica. bien, pues bueno, resultados que nos permiten seguir soñando con este equipo de florete femenino. Y nos vamos a hacer el último viaje del día de hoy, de este viernes 6 de mayo del 2022. Nos vamos a África, a Egipto, a El Cairo, para hablar de la competición, el Grand Prix de espada masculina. Si decíamos que Italia arrasó en florete masculino, en la espada masculina lo hizo Francia. 3 de 4 medallas para el país vecino con sorpresas incluidas. La primera la vimos en la primera semifinal. Aquí llegaba Alex Fava, el veterano ya francés, que consigue su 3ª medalla internacional para él. La última fue, de hecho, en un Grand Prix en 2018. Y cómo llegó a esta semifinal, pues fue a través de un tablón que se liberó por el abandono médico de Park Sang-jun, al que aún no lo hemos visto brillar en este 2022, y la derrota también de Kurbanov. Aún así, en 8 se le complicó a Fava el camino, tuvo que ganar 15-14 a Mans Heinzer. Por otro lado, llegaba el francés también, López Pourtier, de 26 años, el hombre, podríamos decir, del momento. Se estrenó en París en el medallero internacional con un oro hace prácticamente unas semanas y encadena su segundo podio consecutivo. Cogió el número 5 tras ganar al veterano Reislin y el 4 tras derrotar con la misma contundencia a Santarelli. En esta semifinal de espada masculina lo que vimos fue un asalto con muy poquitos tocados. Llegó el tercer tiempo con un 3-4 para Fava, con ambos esquivando la roja de pasividad por un pelo. Un Pourtier muy rígido con las piernas se defendía ante un compañero mucho más móvil, presionador, que buscaba un hueco en la defensa sólida de su compañero.
López Pourtier estaba cómodo con el juego, con estar a su final de pista y con que hubiera poca opción. De hecho, lo último que pasó en el tiempo reglamentario del asalto fue una roja P para ambos y así 8 iguales se fueron a la prioridad. Aquí los planteamientos cambiaron totalmente. Pourtier, sin la prioridad, se lanzó hacia adelante y a falta de apenas 3 segundos encontró su luz en una continuación de ataque que le valió el billete a la final. En la otra semifinal teníamos un duelo épico prácticamente entre Yannick Borel, el veterano francés al que le gustan mucho los Grand Prix, donde ha conseguido en estas competiciones casi el 40% de sus medallas, la última en Doha esta misma temporada. En su tablón hubo otra retirada, la del japonés Yamada, pero no fue tampoco un camino de rosas para el francés. Bonferroni y el Cort superaron los 10 tocados para ponérselo complicado enfrente. Como decía, para ser un asalto épico tiene que haber dos grandes. Y aquí encontró a Yerli Siklosi. El húngaro mantiene el número 1 con su segunda medalla esta temporada y la primera en un Grand Prix en toda su carrera. Después de empezar algo frío en la competición, tuvo un tablón plácido hasta llegar a las semis. Se repitió un poquito el esquema del otro asalto con un combate lento donde Borel tomó la idea de su compañero Pourtier. Una vez se puso por delante 2-0, se quedó atrás presionando, pero dejando a Siklosi desgastándose, buscando una distancia adecuada que no encontró en ningún momento en el primer tiempo. Sí lo hizo en el segundo, obligando a Borel a salir y enfrentarse a su parada, y el francés salió victorioso en este cambio de planteamiento, a pesar de que el húngaro hizo unos grandísimos ataques. Borel cortó la remontada de raíz, salió al centro de la pista y, sorprendiendo a Siklosi, sumó el tocado 15 ante un húngaro que no llegó a meterle miedo en el cuerpo. Así teníamos de nuevo final francesa, aunque eso sí, primera vez que se encontraban estos dos tiradores, Borel y Pourtier, en una competición internacional. Y en este caso, igual que en las dos semifinales, la prioridad también estuvo presente aquí, en una final que Borel dejó encarrilada ya en el segundo tiempo. Con un 12-5 a favor, el francés más veterano en estos podios solo tenía que buscar el contraataque ante un Pourtier sin fe y sin ideas que iba hacia adelante intentando correr más que el tiempo. La montaña gestionó perfectamente las prisas de su compatriota para no recibir ni un tocado más, 15-5 para cerrar un podio en el que Francia fue la reina. Pues ya vemos, este ha sido un fin de semana impresionante para Francia, ¿eh? Tanto en el florete como en la espada, y estamos viendo a nuevos tiradores de la selección francesa que no vimos demasiado la temporada anterior, previa a las Olimpiadas, y bueno, y a Borel, que también, después de haber tenido una temporada irregular, que vuelve otra vez a pisar con cierta regularidad los podios. Así que ojito con Francia, tanto en espada como en florete. ¿Qué pasó con la expedición española, Maribel? Pues España volvió a meter dos tiradores en el tablón principal. Gerard Gonel entró directamente en el segundo día después de clavar su pool con todo victorias. Por su parte, Ángel Fabregat llegó a 64 después de ganar sus asaltos preliminares, el último contra el también español Juan Pedro Romero. Ambos corrieron la misma suerte en este segundo día. Cayeron Ángel contra Bismarck, contra el italiano Bismarck, y Gonel contra Ballard. Por su parte, Diego Calderón y Manuel Vargués cayeron en el tablón previo, mientras que Andrés Puerto, Raúl Sarrió y Víctor Valcárcel no superaron la pool. Y no hablamos de Pereira porque está en Honduras, que no hemos hablado de él al principio del programa, ¿eh? Yo os tengo que confesar una cosa. Vaya. Y es que... Si no recibe atención, se muere. Exacto. Y si no hablamos de él aquí, pues ¿dónde van a hablar, no? Pero yo os voy a confesar una cosa, que si la semana pasada estaba al día... Esta semana no tengo ni idea de lo que ha pasado. O sea, estoy totalmente desconectado. Soy incapaz, aunque intente esforzarme, soy incapaz de ver la televisión. O sea pero mira sus stories. Él está colgando cosas. Pero tampoco. O sea que... Yo sé que ha hecho fuego. Eso es lo único que sé. Ha hecho fuego. Muy bien, y hasta aquí las noticias de Honduras. Seguimos con esgrima, seguimos en el Cairo, en el Grand Prix. Seguimos, sí. Y ahora vamos a hablar de la espada femenina. Pues aquí lo que encontramos fue dos medallas sorprendentes, una que ya nos suena desde hace bien poquito y un regreso que se ha hecho esperar y que se va consolidando en el tiempo. La primera sorpresa fue la de Aurín Maillot, la francesa de 28 años que consigue la segunda medalla de la temporada después del bronce de Barcelona, el que vivimos en directo aquí con Llamada Pista. Fue sorprendente no tanto por la medalla, porque ya hemos dicho que ha conseguido toda esta temporada, sino por la forma en que lo consiguió. Le robó el número 1 a su compañera Kanda Sami y tuvo dos asaltos a 14, contra Anna Kuhn en 16 y contra Moelhausen, la brasileña, en 8. Camino frenético el de la francesa hasta la semifinal, que se enfrentaba allí a
otra de las sorpresas de este Grand Prix, que era Katherine Holmes, la estadounidense de 28 años, consigue su primera medalla fuera de América. Dio la sorpresa ganando por la mínima a Vivian Kong en 16 y se benefició de la caída de Navarria, la italiana, que volvía a la competición después de la operación de rodilla que la había apartado del circuito internacional. En este asalto, Malou empezó poniéndose por delante en los primeros compases, aprovechando que la estadounidense entraba mucho con sus provocaciones para colocar la punta de la francesa en el brazo. La estadounidense aumentó la intensidad de su presión, el movimiento de la mano y de las piernas para engañar a la francesa y lo consiguió, al menos para igualar el asalto. Después Malou extremó su paciencia y cautela esperando hasta el inicio real del ataque para explotar el contraataque. A partir de ahí, los dobles que rascaba de los ataques cada vez más osados de Holmes hicieron el trabajo. Cerró la semi con un inesperado contraataque a la mano para meterse en la final. La otra semifinal fue entre dos coreanas. La primera, Sera Song, cuarta medalla internacional, segunda de esta temporada después del oro de Ciudad de Barcelona. No arrasó en su tablón, es cierto, incluso tú estuvo cerca de perder en 32 contra Louis Magui, contra la francesa, pero se plantó en las medallas y para enfrentarse a su compañera de equipo In-Yeon Choi, la número 1 del terreno internacional. Vuelve a coger ritmo con su segunda medalla de la temporada. La tiradora que más problemas le dio fue la italiana Fiammingo, que llegó a 8 en su mejor resultado de la campaña. Ambas coreanas, ambas con puño francés y ambas muy móviles buscando un hueco para su punta. La primera en encontrarlo después de una pasividad fue Song. Tras ponerse por delante, Sera se fue a su zona de la pista con la mano firme para dejar hacer a Choi y seguir sumando a base de contraataques. La número 1 tuvo que sacarse un gran tocado a la mano para igualar el asalto, una igualdad que duró hasta la mitad del tercer parcial, cuando Song se lanzó hacia adelante para encontrarse con la punta de Choi y su hoja cerrando la línea. Eso no desanimó a Song, quien con mucha inteligencia esperó la salida de su compañera para parar y responder, y aquí sí que el asalto se volvió un poquito más loco, con un escenario claro, que era el final de la pista de Choi, y prácticamente vivimos en estos últimos compases un asalto distinto dentro de la propia semifinal. Todo se dirimió finalmente en la prioridad. Choi in extremis frenó el tiempo en su presión sobre Song para parar el contraataque de su compatriota. 11-10 en la semifinal más igualada de todo el Grand Prix. La final, por tanto, era entre Choi y Malou, y si la semifinal de Choi fue intensa, la final no se quedó atrás. La francesa fue por encima durante prácticamente todo el asalto, con paciencia y gestionando bien la presión de la coreana con contraataques y paradas. En el tercer tiempo, Choi sacó el resto, evitando el contraataque de la francesa, desviando su hoja y estirándose en el fondo para darle la vuelta al marcador. Un tocado doble final, en uno de los pocos tocados en los que la francesa tomó la iniciativa de ir hacia adelante, le dio el oro a la coreana para que se siga manteniendo al menos hasta las próximas citas como la mejor del mundo. Pues fíjate, sí, a Malo la recordamos perfectamente de Ciudad de Barcelona y muy habitual ver también tirar a coreanas en estas finales. Bueno, pues Francia siguiendo dando grandísimos resultados en esta modalidad, en la espada femenina también y ojito con ellos. Oye, España, ¿qué pasó con España en la competición del Cairo? Pues llevamos con una expedición muy pequeñita de 3 tiradoras y la mejor clasificada de ella fue Inés García, que se quedó a un tocado de entrar en el tablón principal. Sara Fernández también caía en previo de 64, mientras que Macarena Centenera lo hacía en previo de 64. Lo que hemos visto mucho en este Grand Prix, que yo creo que es algo que cada vez estamos viendo más, es el uso de la prioridad, ¿no? De esa amarilla P, incluso roja, hemos llegado a ver, con fines tácticos, ¿no? Como una parte más del asalto. Santi, no sé si esto se enseña, cómo se puede trabajar, utilizar este reglamento a nuestro favor, o si es algo más circunstancial. No, bueno, siempre el uso del tiempo en espada ha sido más preferente que en las otras dos armas. Es decir, espada siempre suele utilizar todo el tiempo para poder desarrollar un combate. Y sí que es verdad que con esta nueva normativa, bueno, con esta relativa novedad de la normativa P, claro que se puede utilizar de manera táctica. Antiguamente se utilizaba más en equipos porque te daba una ventaja sobre el equipo. Si ibas por encima, te daba una ventaja sobre el equipo rival.
pero cada vez ya tenéis más razón y yo no creo que sea tanto utilizar la no combatividad como un elemento táctico, sino que es que la esgrima se ha vuelto, perdón, es que la espada se ha vuelto mucho más precisa en este sentido. Es decir, si utilizan acciones, hay muchas menos acciones, si vemos los combates, son combates más pausados, con más intensidad, pero menos número de acciones, y por lo tanto eso requiere de una preparación más exhaustiva de los combates, ¿vale? Entonces, perdón, más exhaustiva de los tocados. Lo primero que nos dicen o que tenemos que enseñar es que un tocado en espada requiere de mucha paciencia para encontrar el tiempo, mucha paciencia para encontrar la distancia y, claro, la paciencia se traduce en tiempo. Bueno para el que va ganando, pues esta normativa de la no combatividad, pues te da, pues eso, tres avisos, ¿no? Los 3, 4 avisos de que estás obligado, el que va perdiendo está obligado a atacar. Malo, pues que al final sí que es verdad que puede darse como una especie de aburrimiento dentro del combate, ¿no? Las personas que no entienden o no saben leer muy bien los combates de espada, los neófitos, por ejemplo, los que no practican espada, sí que se les suele hacer un poco más largo el tema de esta búsqueda. Si eres un entendido, pues empiezas a ver las segundas intenciones ocultas, empiezas a ver el trabajo de piernas, empiezas a ver que es mucho más interesante, pero sí que es verdad que a la hora de desarrollar este tipo de esgrima, este tipo de trabajo más pausado, pues da paso o da pie a que se pueda utilizar de manera táctica las amarillas P o la norma de la no combatividad. Pero creo que es más por un tema de consecuencia de este tipo de esgrima que no como un hecho de utilizar esa normativa a nuestro favor. Bueno, el tiempo siempre ha sido un elemento clave dentro de la espada, ¿no? Yo creo que llega un momento en el cual a nivel de competición debes asumir que debes jugar con él. Y esa paciencia, es que es muy interesante lo que cuentas, Santi, porque ese elemento de construcción y de paciencia en la espada marca la diferencia en una competición completamente y lo ves claramente. La gente que tiene mucho nivel sabe jugar con eso y sabe cuándo apretar y sabe cuándo no apretar tanto y dejar y oxigenar un poco el asalto. O sea que clarísimamente, claro, esto en pista o en sala, Santi, sí que es verdad que no se practica tanto porque no jugamos con el tiempo. No colocamos el tiempo como un elemento con un crono en el cual, oye, el asalto dura 3 minutos y tal. No, el asalto dura hasta llegar a los 5 tocados. Entonces, esto no facilita que tengamos presente este elemento adicional. No, ¿sabes por qué es esto? Pero es un tema de recursos humanos. Es decir, es muy difícil entrenar el asalto con tiempo siendo 2 tiradores. Es decir, porque siempre yo me acuerdo de haber entrenado combatiendo con un compañero mío y uno de los dos llevando el crono en la mano. Sí que es una manera un poco, bueno, un poco rudimentaria, pero no llegas a tener esa sensación de que el tiempo va pasando, ¿no? Simplemente tienes un elemento que puedes consultar entre tocado y tocado, porque obviamente cuando estás tirando no puedes ir mirando el reloj, pero es un tema más bien de recursos humanos. Es decir, normalmente el que lleva el crono debería ser una persona externa o una persona que esté fuera de ese momento del entreno. Porque es una persona que simplemente está llevando el tiempo. Sí que es verdad que lo utilizamos poco por un tema de comodidad también. Pero curiosamente, es una de las curiosidades de la esgrima. Esta que muy pocas veces se entrena con tiempo, siendo el tiempo un elemento tan importante dentro de la competición. Y la segunda es que, por casuísticas también del día a día y todo, nosotros solemos entrenar, o el gran volumen de entrenos es por la tarde, cuando las competiciones son siempre por la mañana, incluso en alto rendimiento. Entonces, esos son los grandes conflictos que hay a la hora de entrenar
por un tema de realidad, ¿no? De que los tiradores quieren... es más importante entrenar un combate que entrenar un tiempo determinado, a mi entender, en mi opinión. Sí que nosotros en el club, y tú eso ya lo sabes, Willy, lo que hacemos son ruedas de combate en donde hay un crono general para todos, pero es a tiempo corrido. ¿Qué pasa? No tienes ese tiempo espaciado, ¿no? Porque sí que hay un poquito más de prisa a la hora de tocar porque el tiempo no se para, pero sí que se puede parecer mucho más a trabajar con la gestión del crono, porque tienes el elemento de tiempo que se va agotando. Son maneras de trabajar. Sí que es verdad que es difícil poder dar una realidad absoluta a nuestros entrenos por las limitaciones que podemos tener al día a día. Pero bueno, hay maneras de capearlo y hay maneras de poder trabajarlo, aunque no sea diario. Muy bien, oye, pues muchas gracias por tus apuntes técnico-tácticos, maestro Godoy. Y con este contenido nos despedimos hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema o alguna pregunta concreta que podáis tener por ahí. Lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com/contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y tenemos un grupo en Telegram que solamente es para VIPs, que solo podéis acceder si nos enviáis un mensaje a llamadapista.com/contacto y entonces os damos acceso para estar al día de lo que pasa en las competiciones. No cuando sale el programa Llamada Pista, sino cuando sucede. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós, adiós.